Gracias, señor presidente. Voy a comenzar mi intervención expresando mi pesar y el de todo el bloque que represento por el fallecimiento de Mario Miones, un hombre de la política, un hombre comprometido con la cosa pública, un hombre comprometido con sus vecinos y un hombre de diálogo y consenso, fundamental para los tiempos que corren. Pero también, señor presidente, el pesar por el fallecimiento del dirigente socialista Miguel Lipchi. También un hombre de la política que honró y enalteció los distintos cargos que ocupó, pero que más allá de lo que detentó en términos de representación pública, lo más importante que dejó Miguel son los valores, es su conducta y es el ejemplo, tanto para sus compañeros de militancia, como todos nosotros que abrazamos la política. Y nos parece un ejercicio de justicia recordar tanto a Mario como a Miguel y enviarle un abrazo grande y fraterno para su familia, para sus amigos, para sus compañeros de militancia y para los partidos que los cobijaron. Señor presidente, quiero expresar la preocupación que tengo y que tiene todo el bloque que represento por la situación que atraviesa el país en general y la provincia de Buenos Aires en particular, donde nosotros notamos una diferencia profunda, una diferencia nítida entre las demandas de una sociedad agobiada, una sociedad agotada, una sociedad castigada y un gobierno que parece estar en otra sintonía. Un gobierno que, señor presidente, parece estar sinceramente en otro planeta. La agenda de los argentinos no tiene nada que ver con la agenda del presidente y con la agenda del gobernador. Mire, señor presidente, las últimas semanas estuvieron marcadas por el empecinamiento y la tosudez de un gobierno que la única respuesta que tiene para combatir la pandemia es el encierro y en particular la suspensión de las clases presenciales, como mecanismo para reducir los contagios. Y se ha demostrado acabadamente, señor presidente, que no es la escuela, que no es las aulas, que no es la educación la responsable de la propagación del COVID, sino que a 1 año y medio de que el COVID está en nuestro país, surge con claridad, surge con naturalidad, surge con espontaneidad, que la principal causa de la propagación del virus, de la propagación del COVID, es la ineficiencia y es la falta de gestión de un gobierno que, señor presidente, abusa de promesas y tiene muy pocas políticas públicas para dar respuesta a este virus. Y no decimos que el gobierno es el responsable de la pandemia, señor presidente, pero sí decimos con toda claridad que el gobierno ha fracasado estrepitosamente en la gestión y el combate contra la pandemia. Lo decíamos en la última sesión. Prometieron que iban a llegar a la Argentina millones y millones de dosis, que nunca llegaron, que sí lo hicieron, pero que nunca lo hicieron en la proporción que nos decían. Y muchas de esas dosis que llegaron fueron utilizadas mediante un mecanismo clandestino, mediante un vacunatorio VIP, para vacunar a amigos, a parientes, a familiares, a militantes políticos. Y fue tan grande el escándalo, señor presidente, todos recordamos que el presidente de la Nación le pidió la renuncia al que era entonces ministro de Salud de la Nación y nombró en lugar del ministro a la que era viceministra, que tenía el despacho contiguo al lado del ministro, pero paradójicamente nada sabía de lo que estaba pasando. Mire, señor presidente, en el día de ayer, porque los números de hoy no los tengo, más del 80% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires están sin vacunar.
El gobierno se enamoró de Rusia, el gobierno se enamoró de la vacuna Sputnik, el gobierno se enamoró de una cuestión ideológica acerca de cómo traer la vacuna a la Argentina. Y sabe una cosa, señor presidente, cuando el stock no le alcanzó más a Rusia, cuando ya no podía más proveer a la Argentina, salimos a buscar tarde y mal otras fuentes para poder traer vacunas a la Argentina. Y las mismas condiciones por las cuales rechazaban el gobierno los acuerdos en aquel entonces con estos laboratorios, con estos países, son las mismas condiciones que hoy ponen para traer la vacuna a la Argentina. Y el presidente, sin sonrojarse, en un pase mágico, pasó de Vladimir Putin a Juan Domingo Biden. Y en el mientras tanto, señor presidente, los argentinos perdían en salud, los argentinos se contagiaban y los argentinos aumentábamos en la cantidad de muerte. Por eso, señor presidente, en los últimos días nosotros hemos visto cómo decidieron arrasar con el federalismo en la Argentina. Un federalismo que es muy caro a los intereses del propio peronismo, Fueron y van contra las propias autonomías provinciales. Fueron a imponerle a la ciudad autónoma de Buenos Aires una decisión caprichosa e infundada de un gobierno que, desde mi perspectiva, está absolutamente sin rumbo, y se encontraron con un pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciéndole claramente que no pueden pisotear el federalismo, ni pueden imponer un criterio unitario a las provincias de la Argentina. Y después, señor presidente, en vez de escuchar, en vez de respetar las decisiones del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina, enviaron al Congreso de la Nación un proyecto de ley pidiéndole al Congreso que delegue facultades legislativas en el Poder Ejecutivo de la Nación. Y no les alcanzó con eso, sino que en el mismo proyecto insisten en terminar con el federalismo, tratando a los gobernadores como si fueran meros delegados del Poder Federal, del Poder Central. No estamos en 1828, señor presidente, estamos en el año 2021 y tenemos una Constitución vigente. Por eso, señor presidente, auxilio financiero a los sectores privados castigados por la parálisis, una parálisis eterna decidida por el gobierno. Políticas públicas de asistencia a los sectores sociales arrasadas por el desempleo. Vacunación masiva y oportuna para lograr inmunidad de rebaño. Ese es el camino, señor presidente. El camino desde ningún punto de vista puede ser la interna permanente del gobierno. Desde ningún punto de vista el camino puede ser el ataque al federalismo. De ningún punto de vista el camino puede ser la restricción al sistema educativo, a la parálisis del comercio y la industria, al encierro eterno. No es desafiando a la oposición con frases altisonantes, citando al genocida Galtieri. Ese no es el camino, señor presidente, como tampoco el camino es violentando la República. El camino tampoco es con funcionarios públicos ufanándose en los medios de comunicación de que se vacunaron por izquierda. Ese de ningún punto de vista puede ser el camino, señor presidente. No es con actos partidarios masivos que juntan a la militancia de un partido de gobierno, una coalición de gobierno, mostrando una unidad inexistente, mientras a la mayoría de la sociedad se le tiene prohibido los actos sociales. Ese tampoco es el camino, señor presidente. El camino, señor presidente, no es tener una actitud caprichosa permanentemente en las posiciones y redoblar al margen de la legalidad, al margen de las resoluciones de los poderes de la República. Mire, señor presidente, de esta situación se sale con política, de esta situación se sale con federalismo, de esta situación se sale con más república, de esta situación se sale con diálogo, de esta situación se sale encontrando puntos de encuentro, como el que hoy encontramos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, vinculados a una herramienta para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires pueda adquirir vacunas en el exterior, de una herramienta que le damos bajo la premisa de la transparencia y el control, la premisa de transparencia y el control previo a los contratos, post-contratos,
pero fundamentalmente con la posibilidad de tener información de cuántas vacunas se compran, cuántas vienen a la provincia, dónde se van a distribuir, cómo se van a distribuir en los municipios. Más política, más federalismo, más república, más diálogo, más consenso. Ese es el camino que va a sacar a la provincia del atraso y la va a colocar el camino al desarrollo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Maximiliano Abad. Tiene la palabra el diputado Facundo Tignanelli.